saludo a todos los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla RCA de 32 pulgadas que no enciende, solamente enciende la luz del standby y de ahí no pasa. Vamos a hacer la prueba. Como pueden ver, ahí está la luz del standby. Vamos a darle power y de ahí no pasa. Vamos a hacer la prueba reprogramando la memoria SPI para salir de la duda y comprobar que si reprogramando la memoria se soluciona el problema. En este caso vamos a usar el programador, el RT809H, para reprogramar la memoria. Este es el televisor. Vamos a ver si logramos ver el modelo. Dice que es un RC32D2A. Ese es el modelo. Acá tenemos las carpetas con los archivos bin por marca y modelo. Abrimos la carpeta que corresponde a RCA y vamos a buscar el modelo. Ahí lo tenemos marcado, RC32D2A con chasis TPMS 3393.P85. Ese es el que vamos a utilizar. Acá tenemos ya el programador conectado. Vamos a hacer la programación a través del puerto VGA. Vamos a abrir el programador. Acá estamos abriendo el programa. Y le vamos a dar a la parte donde dice Auto ISP para que él nos reconozca el tipo de memoria. Y ya ahí nos reconoce el tipo de memoria. Dice que es una memoria de 16 megabytes. Vamos a abrir el archivo. Nos vamos a escritorio. Y aquí donde dice archivos bin, RCA. Y buscamos el modelo exacto para cargar el bin. Y aquí lo tenemos. Ya lo cargamos en el programa. Vamos a verificar el buffer. Y aquí está la información de la memoria. Le damos OK. Y vamos a escribir. Damos clic en escribir y ya ahí empieza a hacer un borrado. Y luego empieza a escribir la memoria. Es un proceso un poquito largo. Vamos a pausar el video y luego continuamos. Acá ya nos dice que ya terminó la programación. Vamos a comprobar si con eso se solucionó el problema. Vamos a comprobar y vemos que no, que el televisor sigue con el mismo problema de encendido. Vamos a destaparlo, vamos a conectarlo primero a la consola Butcher para ver qué nos dice la consola. Acá ya tenemos la consola abierta, vamos a conectarla. Y nos dice que la tecnología de esa tarjeta es MSTAR. Vamos a conectarla a la corriente.
Ya la conectamos a la corriente y nos marca un error. Está marcándonos un error. No es problema de memoria porque ya se reprogramó. Vamos a destaparla para comprobar el estado del microprocesador. Acá ya tenemos la tarjeta, la sacamos de la pantalla y vamos a empezar a comprobar las subfuentes para ver si están presentes. Esta que está acá es la de 1.2 voltios y como pueden ver está presente. Esta de acá, la de 5 voltios, está normal. Este otro regulador es de 1.8 voltios. Ese voltaje no debe estar presente hasta que la pantalla esté encendida. Nos indica que o hay problemas en la memoria o hay problemas en el microprocesador, porque no debe aparecer ese voltaje hasta que no se dé power. Y como pueden ver, el indicador está en rojo todavía. Vamos a dar power. Y la pantalla no pasa o no cambia de estado. Ahí todo nos hace indicar que lo que está dañado es el integrado principal, el procesador. Vamos a cambiarlo. Acá como pueden ver colocamos cinta de aluminio para proteger que no se vayan a despegar componentes que están cerca del procesador y para disiparles calor, porque lo vamos a hacer con la estación de aire caliente. Vamos a colocar flux. Vamos a utilizar de este flux Amtech y vamos a calentar el procesador para despegarlo y colocar otro. Ese es el procesador, dice que es un MSD 3393LU. Ya ahí colocamos el flux, vamos a marcarlo, que no se nos enrede con el que vamos a colocar. Ahí lo tenemos marcado, un pilot permanente. Vamos a sacarlo y luego mostramos cuando ya lo sacamos. Acá pueden ver que ya lo despegamos. Quedaron todas las patillas bien. Vamos a hacerle limpieza. Y aquí está el procesador. El dañado. Y ahí lo pueden ver, está en el microscopio. Se ven todas las patillas, las pistas están bien. Acá tenemos el otro integrado. Vamos a limpiar las patillas para empezar a colocarlo. Acá ya limpiamos las pistas y vamos a colocar el otro procesador. Vamos a colocar un poco de soldadura en pasta en el centro. Esa es una tierra. Vamos a colocar soldadura en pasta para empezar a colocar el procesador. Acá ya lo tenemos colocado y lo centramos lo mejor que se pudo para proceder a pegar las patillas. Ahí lo tenemos en el microscopio. Vamos a soldar las patillas. Ya le pusimos pasta de soldadura en el centro para sostenerlo. Y vamos a proceder a pegar las patillas. Acá pueden ver que las patillas ya quedaron lo más centradas que se pudo. Vamos a proceder a soldarlas. Acá ya lo cambiamos y vamos a proceder a quitar la cinta de aluminio para probar su funcionamiento. Ya comprobamos que todas las patillas estén bien pegadas y que no estén unidas. Vamos a quitar la cinta. Acá ya lo cambiamos el procesador. Quitamos la cinta. Ahí lo tenemos, comprobamos el estado de las patillas y vamos a proceder a probar la tarjeta para ver si todo funciona bien. Acá volvemos a encender
la tarjeta, vemos la luz indicadora que está en rojo, volvemos a revisar la subfuente de 1.8 voltios, que estando el indicador en rojo estaba el voltaje. Este es el regulador, comprobamos y como podemos ver, está nuevamente en 1.8. Vamos a comprobar la memoria nuevamente, a volverla a programar. Volvimos a reprogramar la memoria y ahí tenemos nuevamente el regulador de 1.8 voltios. El indicador está en rojo y no hay voltaje presente. Vamos a darle power a la tarjeta, el indicador pasa a verde y vamos a medir el voltaje. Acá ya le dimos power, vemos que el indicador está en verde y ahí sí está presente el voltaje de 1.8 voltios. El problema era el microprocesador, estaba dañado, ya lo cambiamos. Vamos a montar la tarjeta en la pantalla y vamos a probarla. Acá ya tenemos la tarjeta montada en la pantalla y la tenemos conectada al TV 160. Vamos a darle power. Pasa la luz azul, el indicador. Y ahí está la imagen ya. Ya la tarjeta está 100% funcional. El integrado que se cambió. Y aquí está el que está dañado. Recuerde que se le había hecho una marca. Ese es el que está dañado. Probamos funciones. Menú. Entradas. Apagamos. Vuelve a pasar azul, le encendimos. Sale el logo y ya la tarjeta funciona a la perfección. Recuerde darle like al video, compartir, comentar y nos vemos el próximo video.